Saludos cordiales amigos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo podcast de negocios de alto vuelo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca. Estamos en nuestro segmento Visión de Águila, hoy con una invitada especial desde la Universidad Cooperativa de Colombia, Campus Ibagué. Nos acompaña la magíster Ludivia Hernández Aros, profesora investigadora de este Centro de Estudios Superiores. Ludivia, bienvenida a la ciudad de Cuenca y a nuestra facultad. Bueno, muchas gracias por esta invitación a este importante evento, a esta importante universidad. Muchísimas gracias por estar con nosotros, Ludivia. Y pues hoy nos compete hablar un tema que es trascendental dentro de las finanzas. Con la docente dialogaremos sobre las estrategias de mitigación de riesgo de fraude en los estados financieros mediante el uso de modelos de la inteligencia artificial. Y pues obviamente ya adentrándonos a este importante tema de conversación que nos ha citado en este podcast, quiero consultarle lo siguiente, Ludivia. ¿Cuáles son las principales estrategias y técnicas de inteligencia artificial que poseemos y que han demostrado mayor efectividad al momento de identificar de manera temprana un fraude en estados financieros y cómo se comparan con los métodos tradicionales de auditoría? Bueno, indicarles inicialmente que las estrategias de mitigación de fraude en los estados financieros nacieron debido a la debilidad que existen en los controles internos de la organización. Y de ello existen algunos estudios como los de la ACFE, que en el 2024 establecieron que existen pues muchos fraudes y muchas tipologías. Y a raíz de ello, este estudio arrojó que las principales clasificaciones de fraude en los estados financieros están la corrupción, la malversación de activos y está el fraude en los estados financieros. Cada uno de ellos tiene tópicos o tiene valores que afectan las finanzas en las organizaciones. De modo que el fraude en los estados financieros solamente impacta en este estudio en el 5% de las organizaciones, pero el daño económico es en promedio el $766,000. Entonces estamos hablando de que una empresa que pues ha sufrido de fraude en los estados financieros tiene un daño económico muy, muy alto frente a las demás tipologías de fraude. Debido a ello, pues como ustedes saben que los defraudadores cada vez cambian sus modalidades y estamos en la tendencia de la inteligencia artificial usando pues sus modelos, enfoques, algunos los llaman. Y digamos que están siendo poco efectivas las estrategias tradicionales. Las estrategias tradicionales como un control interno sin vincular modelos de inteligencia artificial. Técnicas tradicionales como la observación que usamos en la auditoría, la observación, la inspección, el recálculo, son técnicas que deben evolucionar. No es que estén mal, no es que no se apliquen, ¿no? Pero simplemente ya debe haber un híbrido entre las técnicas tradicionales y las técnicas especializadas para poder mitigar el riesgo de fraude. Por eso cada vez pues, se está mirando en la prevención, detección y seguimiento y monitoreo del fraude en los estados financieros. Y justamente, ¿cuál es la manera en que estos modelos de la inteligencia artificial pueden ayudar a superar estas limitaciones que usted ya nos comenta de los controles internos, de las normas de auditoría, la NIF y la NIC, en la detección de los fraudes sofisticados como la manipulación de los ingresos, la subestimación de los pasivos y las transacciones ficticias? ¿Cuánto puede aportar todo esto para que pueda mejorar y para que pueda irse acoplando? Bueno, los estudios van muy avanzados en algunos países como India, Estados Unidos, en donde se han visto que los modelos de inteligencia artificial tienen unas métricas que le llamamos métricas de precisión, de efectividad, y esas métricas han mostrado que efectivamente se puede mitigar el fraude en los estados financieros. ¿Qué estamos haciendo nosotros como países latinoamericanos? Y dentro del mapa que hemos observado en investigaciones anteriores, Ecuador está presente Colombia, está presente Brasil. Estamos apenas empezando en analizar y utilizar esos modelos de inteligencia artificial. Ya hay otros países que están muy avanzados frente a ello. Y los resultados han sido
pues dentro de las métricas se han visto que son efectivas, que nos falta mucho camino por recorrer, pero pues eso es lo que viene y lo que debemos nosotros hacer para proteger esa manipulación, esos ingresos alterados, esos gastos alterados dentro de los estados financieros. Con lo que hemos conversado hasta el momento, antes de la presencia de la IA, era mucho más vulnerable el poder generar todas estas defraudaciones, se podía manipular y gente que se volvía experta justamente en la manipulación de estos datos. ¿Y cuáles son ahora los desafíos éticos, regulatorios y técnicos que enfrentan las organizaciones para implementar modelos de IA para la mitigación del riesgo de un fraude? Sabemos de que esto también puede ser vulnerable, la inteligencia artificial, pero ¿cuán importante es y cuál es el desafío que enfrentan las empresas, las instituciones, para que todo se enmarque dentro de la ética, del proceso regulatorio, para evitar que haya este tipo de situaciones? Bueno, inicialmente el primer desafío que observo es hacer híbrido los métodos de prevención, detección y monitoreo. Digamos que en este caso las organizaciones están muy desarticuladas en cuanto a los métodos de prevención, detección y monitoreo. Tienen métodos efectivos de prevención, pero se olvidan de detección o se olvidan del proceso de monitoreo. Estos modelos, claro, implican la ética profesional, el uso de la IA. Hay algunos estudios que han demostrado y algunas sanciones que se ha visto públicas frente a que todos se los dejamos a la IA, ¿no? Todos los procesos se los dejamos a los modelos. Entonces, si existe un fraude, entonces, no, fue que el modelo falló. No, realmente el juicio profesional, cuando hacemos auditoría a los estados financieros, cuando estamos dentro de una organización y somos los gerentes, que pues el gobierno corporativo es el principal responsable de los datos en los estados financieros, entonces pensamos y ya como que nos olvidamos de que nosotros somos responsables de esa información y le dejamos todo a los modelos que hagan. Entonces, digamos que eso es un desafío ético. Es un desafío en el cual las organizaciones deben estar preparados. La gobernabilidad de mirar el contexto y es el que conoce la organización frente a esas vulnerabilidades, frente a esos riesgos presentes en cada uno de los procesos. Y simplemente es articular. Nosotros como seres humanos vamos mucho más de lo que hace la IA frente a ese juicio profesional. ¿Sí? Nosotros somos el que conocemos la organización, no el modelo. Entonces la efectividad va en esa interacción entre el modelo y la gobernabilidad, ¿cierto? En que no dejarle todo a la IA que haga, sino que nosotros estemos presentes como personas, como gobierno corporativo y enfrentemos y hagamos esos controles frente a lo que se observa del día a día. Y justamente, ¿cómo hacer de que las empresas, quienes están gerenciando o están en altos mandos o en puestos jerárquicos de las empresas, no dejen todo que haga la IA? O sea, contrato el servicio con una empresa especialista en esto que maneja la inteligencia artificial y dejo a ellos. Ellos se encargarán, ellos me aseguran de que no va a pasar absolutamente nada y yo voy a dormir tranquilo. Justamente, ¿cómo es el compromiso que deben tomar los representantes de cada una de las empresas que van a apostar por esto para que tengan ese doble blindaje, por así decirlo, apoyados con la IA, más lo que normalmente se ha venido realizando? Bueno, el gobierno corporativo pues debe estar atento frente a todo lo que pasa en la organización y de eso se trata. Dentro de los planes estratégicos del gobierno corporativo está el cuidar las finanzas, ¿no? Porque no solamente es realizar actividades, realizar estrategias para aumentar los ingresos, para salvaguardar los activos, para tener mayor estabilidad a futuro de la organización, sino que también dentro de cada una de esas actividades está involucrado él con sus acciones. Y ahí es donde esas acciones deben estar articuladas con esas herramientas que tenemos, con esos modelos que tenemos. Entonces, yo pienso que pues no existe una generalidad, ¿no?,
frente a que todo se lo dejemos a la IA, ¿no? Porque realmente el gobierno corporativo he observado que está muy comprometido con todo lo que implica la organización. Pero sí es que siempre tener presente que nosotros tenemos la IA como herramienta para que nos ayude a cuidar las finanzas, que esos modelos van a ser más efectivos si nosotros nos involucramos en esos procesos. Es como cuando hacemos también nosotros en las organizaciones las políticas contables. Entonces, en muchas organizaciones las políticas contables se lo dejan al contador y no, las políticas contables las debe gerenciar y las debe articular desde el gobierno corporativo, desde los que conocen la organización. Es ese mismo ejemplo como para dar una idea. Ludivia, ¿y cómo puede integrarse los modelos predictivos y la detección de fraude basados en inteligencia artificial dentro de los sistemas de gobierno corporativo y control interno para fortalecer justamente la transparencia y la confianza de los inversionistas y los reguladores? ¿Cómo poder actuar de esta manera, de que puedan integrarse todos estos modelos y poder estar un paso adelante a la IA? A ver, como todos hemos conocido, la IA viene a ser un complemento de las actividades humanas a todo nivel, pero no puede ser superior o no puede asemejarse a lo que el ser humano está capacitado para hacerlo. ¿Estamos en esas condiciones de poder integrar estos modelos de esta forma? Sí, claro que sí. Yo pienso que la IA hay que saberla usar, ¿sí? Y desde todos los estamentos, todos los departamentos de una organización, hay que saberla usar. Y nosotros como seres humanos somos muy capaces de integrar en cada uno de los procesos que tenemos la IA, ¿sí? Es simplemente no dejarla sola. Siempre vamos a estar acompañados de esa herramienta y nosotros dentro de nuestro actuar debemos estar pues muy alerta. Pues nuestra capacidad, a veces la capacidad predictiva de los modelos dentro de sus resultados, pues requiere que nosotros le enseñemos, y para eso nosotros como seres humanos tenemos que tener también la capacidad, le enseñemos a la IA, a ese modelo, cómo detectar un fraude. Porque el modelo no es solamente darle unas instrucciones, sino cada vez pues fortalecerlo y decirle, mire, como hay nuevas modalidades de fraude, cada vez hay nuevas formas de hacer fraude. Entonces, es decirle, mire, esta nueva forma nació, y enseñarle al modelo cómo aprender de esa nueva forma y él ya solo va articulando, va detectando, va realizando la prevención y el monitoreo frente a eso. Hay herramientas como el Banner Scorecard, que es el cuadro de mando integral, que hay muchos de esas herramientas que ya tienen integrados los modelos. El Banner Scorecard nos sirve para el control interno. Entonces son herramientas que están presentes, que no hay que dejarlas solas, que hay que cada vez alimentarlas frente a esas nuevas formas de hacer fraude y que debemos estar alerta nosotros como seres humanos. ¿Sí? Es eso. Esa articulación es necesaria. O sea, es decir, es como cuando usted delega las funciones a un trabajador, a un colaborador suyo, le dice, tú me vas a tener que hacer esto y me vas a tener que responder en base a objetivos. Igual viene a hacer un símil o una analogía con la IA. Usted le da todos los insumos para que prevenga este tipo de situaciones, pero tiene que dar un seguimiento para que eso se vaya cumpliendo. Claro que sí, es que los modelos aprenden. O sea, el modelo no es solamente integrarlo a los procesos o integrarlo a la contabilidad, no. El modelo hay que primero enseñarlo y eso es un proceso que se llama entrenamiento, que él debe aprender y ya cuando aprende, ya el modelo se deja solo y el modelo solo detecta, ¿cierto? O previene o realiza monitoreo. Pero como hay nuevas formas, como hay nuevas modalidades día a día, porque para el perpetuador del fraude, pues ellos estudian mucho, ellos están muy capacitados, ellos están día a día con nuevas modalidades y nosotros como seres humanos nos podemos quedar pues atrás. Entonces también nos toca estudiar, también debemos mirar qué tipo de riesgos y todo lo que, mirar todos los procesos y poder esos riesgos mitigarlos y enseñarle al modelo cómo debe hacer, ¿cierto? Es eso. Y es como solemos decir acá, no sé si en Colombia tengan este dicho, pero a nivel jurídico se dice echa la ley, echa la trampa. Entonces, hay que tener y hay que estar un paso adelante con la sofisticación de los fraudes que se van generando también con el uso de la IA. ¿Las empresas están conscientes de que se tiene que estar un paso adelante para prevenir este tipo de hechos? Bueno, eso depende de la empresa. Nosotros sabemos que más del 90% son
pequeñas y medianas empresas a nivel latinoamericano. Esto no es solamente estudios a nivel de Colombia, no. Entonces, digamos que es muy difícil la empresa familiar, de una pequeña empresa familiar, de tener esa conciencia de las diferentes modalidades de fraude, porque simplemente sus recursos no le alcanza para tener una persona experta y que aplique los modelos y poder mirar todo ese proceso. Pues no, sus recursos no son lo suficientes para eso. Sin embargo, todos tenemos dentro de nuestro actuar normal el control. El control, a pesar de que no es muy visible en algunas organizaciones, o a pesar de que en algunas organizaciones pequeñas, no está escrito dentro de unos manual de control interno, siempre existen controles. Entonces, si se parte de que existe control, pues digamos de una u otra forma está esa conciencia de que los recursos se deben salvaguardar, ¿cierto? Que se deben hacer estrategias, que se debe empezar a mirar cómo podemos mitigar el riesgo. Sí, porque el riesgo nunca es cero, ¿no? El riesgo siempre existe en las organizaciones. Sin embargo, como se ha detallado, son pequeñas, medianas y pequeñas empresas a nivel de Sudamérica. ¿Tienen la capacidad o el poder adquisitivo para poder comprar este tipo de softwares o este tipo de programas de inteligencia artificial? ¿O le pone a pensar cuando está en la mesa de trabajo y le dice, podemos apostar por esto, pero sacan la billetera y dice, no nos va a alcanzar, dejemos así, continuemos como estemos? Pues siempre se requieren recursos. A veces las opciones pues no son las más favorables para las organizaciones, específicamente para las pequeñas, ¿no? Sin embargo, en las universidades hay muchos estudiantes que están aplicando modelos de inteligencia artificial para diferentes procesos, específicamente en los programas de ingeniería de sistemas, donde yo lo he visto materializado y veo cómo los estudiantes pues aportan y apoyan con esos modelos a pequeñas empresas. Entonces, yo creería que pues a pesar de que no tienen los recursos, esa unión y esa ayuda que la universidad le presta a las pequeñas empresas, pues es muy importante. Y desde allí ellas se pueden ver beneficiadas de la aplicación de estas herramientas en sus procesos. Otras opciones que yo he visto es que las personas que están liderando esas pequeñas empresas son personas que de una u otra forma tienen la capacidad de implementar aquellos controles. Entonces, eso depende de quién está en el gobierno corporativo en esa pequeña empresa. También es uno de los aspectos relevantes. Estamos en la parte final ya de nuestro podcast Negocios de Alto Vuelo. Ludivia, para concluir este interesante diálogo con el que estamos compartiendo, con usted le consulto. Ya usted había tocado el tema de los estudiantes y cuán importante es también que las universidades dentro de la educación superior tengan este proceso de internacionalización para colaboración interuniversitaria que vaya justamente a contribuir al desarrollo de las competencias globales, tanto de los estudiantes así como también el fortalecimiento de la calidad de los proyectos investigativos en donde se inmiscuyen los docentes. Bueno, esto es supremamente importante, es un punto neurálgico, yo diría, dentro de las universidades y dentro del contexto regional, porque las universidades se crean a partir de su misión institucional para poder hacer proyección social. Y esa proyección social es articular todas las necesidades del contexto, las necesidades de los estudiantes, las necesidades internacionales, porque nosotros estamos en un mundo globalizado y el mundo globalizado exige de que conozcamos a nivel global qué está pasando, ¿cierto? Experimentemos. Los estudiantes se vinculan con sus prácticas internacionales, con sus proyectos internacionales. Y es más, esta semana estuvimos en una clase espejo con la Universidad de Cuenca y la Universidad Cooperativa de Colombia, específicamente con el programa de Ingeniería de Sistemas, frente a cómo se estaban comportando los modelos de inteligencia artificial y ese conocimiento tan valioso que tienen los estudiantes en la Universidad Cooperativa y el conocimiento tan valioso que tienen los estudiantes aquí de la Universidad de Cuenca, pues se empezó a mirar desde el contexto, desde un contexto globalizado. Se interesaron mucho frente a esas investigaciones y se observa que los estudiantes están cada día más pilos, ¿no? Los estudiantes quieren conocer más
y si hay algo, un proceso que dentro de ese otro país se está realizando, pues bueno, acerquémonos y miremos cómo podemos complementar nuestros conocimientos y con los conocimientos del otro país. Vivimos realidades similares, Colombia, Ecuador, a nivel educativo, a nivel sociocultural y demás. Justamente, ¿cuál es el impacto de las alianzas estratégicas entre universidades en este caso, Ecuador-Colombia, para la investigación aplicada? Y pues obviamente que esta transferencia de conocimiento se vea reflejada en buenos resultados, más aún cuando la inteligencia artificial está prácticamente abarcado todo el espectro social global, y pues el sector económico no está ajeno a aquello. Bueno, nosotros actualmente con diversas universidades tenemos convenios, proyectos internacionales que han ayudado a fortalecer los conocimientos tanto de la universidad, la cual lidera el proyecto, y de la otra universidad que se une a aquellos proyectos. Son muchos los productos que, pues así los llamamos nosotros, son muchos los productos que generamos en el momento de esa articulación en esos proyectos internacionales. Tenemos productos como son la innovación en procesos y procedimientos de una organización entre esas universidades aliadas internacionales. Tenemos productos como artículos de investigación de alto impacto. Tenemos, no como producto como tal, sino que tenemos esa transferencia de conocimiento entre el estudiante de nosotros, el estudiante internacional. Entonces, es un gana-gana. Es un gana-gana para las organizaciones, es un gana-gana para la universidad y para las universidades que intervienen, y es un gana-gana para el país, porque esos conocimientos son muy valiosos. La transferencia de conocimiento, si no se da, estaríamos como en la época prehistórica, en la época donde pues nadie, el conocimiento pues solamente lo tiene la otra persona, y no. Hemos visto que como países como Colombia y Ecuador tenemos las mismas características como país. Entonces, digamos que esa alianza entre nosotros como países hermanos, pues es muy valiosa, y la apreciamos mucho, porque con la Universidad Católica de Cuenca hace varios años hemos trabajado, y los resultados han sido maravillosos. Maravillosos, ¿por qué? Porque el componente maravilloso de eso son las personas. Y nosotros como personas somos hermanos, somos países que nos articulamos, miramos nuevos procesos. Hemos tenido diferentes reuniones acá en Cuenca frente a algunos procesos que otros profesores me han enseñado acá en la Universidad de Cuenca, muy valiosos, que yo no los conocía. Y eso es lo que me llevo de esta práctica internacional en la cual estoy acá en Cuenca. Me llevo algunos conocimientos muy, muy valiosos, y las personas, cómo me explican de bien. Entonces, es necesario que esas alianzas internacionales se den, muy, muy importantes, porque son beneficios para todos. Ludivia, le quedamos agradecidos por permitirnos conocer tan importante tema sobre las estrategias de mitigación de riesgo de fraude en los estados financieros mediante el uso de modelos de la inteligencia artificial. Gracias por su visita. Bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias. Esto, amigos, ha sido un nuevo episodio de nuestro podcast Negocios de Alto Vuelo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Católica de Cuenca, en nuestro segmento Visión de Águila. Estuvo con nosotros la docente, la magíster Ludivia Hernández Aros, de la Universidad Cooperativa de Colombia del campus Ibagué, quien ha tratado tan importante tema. Nos despedimos. Quedan ustedes invitados para una próxima cita de su podcast Negocios de Alto Vuelo. Será hasta la próxima semana. Bendiciones.